Hola amistades, ¿cómo están? El día de hoy les voy a contar experiencias paranormales que han vivido personas cercanas a mí. Espero que les gusten. La primera historia se llama La Señora del Monte. Esta historia ocurrió en un pequeño pueblo donde vivía una de mis tías. En aquella época las casas estaban muy alejadas unas de otras y yo, para llegar más rápido a la casa de una madrina, prefería atravesar un monte abandonado que servía como atajo. Un día, un vecino nos descubrió a mí y a mis primas cruzando por ahí y nos gritó que dejáramos de hacerlo. Sin embargo, no le hicimos caso. Una noche, junto a mis primas, teníamos que acompañar a mi amiga a la casa de mi madrina, así que cruzamos el monte para llegar más rápido. A mitad del camino comenzamos a sentir que alguien nos seguía. Empezamos a caminar un poquito más rápido y algo comenzó a lanzarnos terrones de tierra y piedras desde la oscuridad. Asustadas, corrimos con todas nuestras fuerzas mientras seguían lanzándonos terrones. Nos dejaron de tirar hasta que cruzamos la barda que delimitaba el terreno. Esa noche tuvimos tanto miedo que decidimos quedarnos a dormir y volver a nuestra casa en la mañana. Pero la historia no terminó ahí. Años después, la misma amiga que vivía en aquella casa, una noche la mandaron a lavar los platos. El lavadero se encontraba lejos de la vivienda, justo al frente al monte abandonado. Mientras lavaba, observó en la oscuridad del monte había una mujer caminando entre los árboles. La figura comenzó a acercarse lentamente. La mujer levantaba los brazos como haciendo señas para que se acercara. Lo más aterrador era que parecía atravesar las ramas y arbustos como si no fueran reales, como si fuera un fantasma. Cada vez estaba más cerca. Mi amiga salió corriendo hacia la casa, entró llorando completamente aterrorizada. Intentaron preguntarle qué había visto, pero no podía hablar. El miedo había sido tan intenso que permaneció en shock durante unos días, y cuando finalmente pudo contar lo ocurrido, describió exactamente aquella extraña mujer que emergía del monte. Según los habitantes del pueblo, todos sabían que había algo extraño en ese lugar, por eso evitaban pasar por ahí después del anochecer. Esta historia me la contó mi mamá. Yo recuerdo que cuando visitaba el pueblo, sí estaba ese terreno abandonado, y la verdad me daba bastante miedo jugar o estar ahí durante la noche, así que lo evitaba y siempre jugaba enfrente de la casa donde había más luz. Y sigamos con la siguiente historia del día. Esta es las cuevas del cerro. Cerca del pueblo existe un cerro muy conocido por los habitantes de la zona. Muchas personas suelen subir para hacer senderismo y explorar las cuevas que existen en el lugar. Un día, por simple curiosidad, entré a una de ellas. No avancé demasiado porque no conocía el terreno y no quería perderme. Utilizando la linterna de mi celular, comencé a iluminar el interior. Mientras avanzaba, percibí un fuerte olor a podrido. Cuando enfoqué la luz hacia el suelo, descubrí algo perturbador. Había una gallina muerta y a su alrededor había velas derretidas, cabellos humanos y un pentagrama dibujado en el suelo. Al ver aquello salí corriendo de la cueva. No toqué absolutamente nada, solo huí. Parecía evidente que alguien había realizado algún tipo de ritual en aquel lugar. Pero tampoco sería el final de la historia. Pasaron los días. A mí me gustaba desvelarme y subir al techo de mi casa para hacer ejercicio o simplemente disfrutar de la tranquilidad de la noche. Una madrugada, mientras estaba sentado observando el paisaje, escuché unos ruidos provenientes del monte que conduce al cerro. Al principio pensé que se trataba de un perro, no le di importancia, pero los sonidos comenzaron a hacerse más fuertes. Entonces decidí mirar, y fue una enorme criatura observándome fijamente. Parecía un perro,
pero era demasiado grande. De pronto, se levantó sobre dos patas. Sus ojos brillaban con un intenso color rojo. La criatura permaneció inmóvil. Mirándome, quedé paralizado por el miedo. Después de unos segundos, aquella cosa se alejó lentamente hasta desaparecer en la oscuridad. Esa noche, bajé del techo y me encerré en mi casa, y jamás volví a acercarme a aquellas cuevas. Esa historia me la mandó un amigo, y cuando me la contó me quedé pensando en esas personas que supuestamente se transforman en animales que son conocidos como nahuales aquí en México. Yo digo que tal vez era uno de ellos. ¿Ustedes qué creen? Y en la siguiente historia del día es El soldado. Cuando era más joven, en el pueblo existía una leyenda muy conocida. Se decía que durante la Revolución Mexicana, un soldado había escondido una gran cantidad de joyas y objetos valiosos en las afueras del lugar. Mi casa se encontraba entre las últimas del pueblo. Una noche, mientras observaba los viejos rieles del tren, vi la silueta de una persona caminando. Vestía como un militar, pero el uniforme que llevaba pertenecía a otra época. En ese momento me pregunté, ¿será el famoso soldado? No fui el único que lo vio. Varias personas del pueblo afirmaban que se observaba la misma figura. Muchos comenzaron a excavar en busca del supuesto tesoro escondido. Incluso yo llegué a hacer algunos agujeros con la esperanza de encontrar algo, pero nunca apareció nada. Con el paso de los años, la gente dejó de buscar. Sin embargo, algunos aseguran que la figura sigue apareciendo de vez en cuando, vigilando aquello que ocultó hace tiempo. Esta historia siempre me la contaba mi abuelito. La verdad es que sí, le preguntaba a la gente que vivía cerca de ahí y me decía que era cierto, pero yo nunca vi a ese supuesto soldado. Igual me gustaba mucho que me la contara. La última historia del día de hoy se llama El Señor del Sombrero. Durante una etapa de mi vida sufría muchas pesadillas y tenía episodios de parálisis de sueño. Compartía la habitación con mi hermano. Mi mamá siempre insistía en que no durmiéramos completamente oscuras, así que teníamos una pequeña lámpara encendida por las noches. Yo tenía mucho sueño y me fui a dormir antes de que terminara. Le pedí a mi hermano que no olvidara encender la lámpara. Me quedé dormida, pero desperté en la madrugada. Todo estaba oscuro. Mi hermano había olvidado encenderla. Mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, noté algo extraño. Había alguien sentado en una silla del otro lado del cuarto. Pensé que era mi papá. Luego pensé, ¿será la ropa amontonada? Aquella figura se levantó y me estaba observando. Era extremadamente alto, vestía un abrigo oscuro y un sombrero. Su silueta era completamente negra y sus ojos brillaban de color rojo. Comenzó a acercarse lentamente. Yo me cubrí con la sábana. Entonces escuché algo parecido al gruñido de un perro furioso. Intenté convencerme de que estaba soñando. Permanecí inmóvil hasta que reuní el valor suficiente para descubrirme nuevamente. Pero el miedo permanecía. No pude volver a dormir. Esperé despierta hasta que escuché a mis padres levantarse, alrededor de las 5 de la mañana. Abrí un poco la puerta para que entrara la luz. Solo entonces logré descansar. Más tarde le conté a mi mamá. Ella, siendo muy religiosa, hizo una oración en la habitación. Y desde aquel día jamás volví a ver aquella figura. Esta historia es de parte mía. Me pasó hace muchos años. La verdad es que no sé si estaba soñando o fue realidad, pero siempre me ha gustado contarla porque yo recuerdo que fue muy vívida. Incluso recuerdo que, bueno, yo tenía, a un lado tenía un armario en donde guardaba mi laptop. Bueno, lo que hice para
para que me quitara un poquito el miedo, fue encenderla y ponerme a jugar, hasta que ya se hizo de día y vi a mis papás que ya se habían levantado y, pues, yo me desperté y abrí la puerta para que entrara un poco de luz y volver a dormir. Y ya al día siguiente sí, ya, pues, ya cuando me desperté, pues, le conté a mi mamá lo que había pasado. Y, pues, ella hizo la oración en mi cama y todo eso, pero ya no lo volví a ver, aunque sí seguí soñando raro, pero ya hace mucho tiempo que ya no tengo ese tipo de pesadillas y, bueno, de vez en cuando me dan parálisis de sueño. Bueno, ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco a las personas que se quedaron hasta el final y que les haya gustado mucho las historias que les conté. Si les gustó, pueden darle me gusta y compartir esas historias con sus amigos. Les comento que ya cuento con un servidor de Discord, el cual voy a poner el link en la descripción, además de mis demás redes sociales. Espero seguir subiendo más contenido como este. Y bueno, nos vemos.